Hola a todos, este es un video para hablar de la segunda parte de Dune. Y antes de empezar solo quiero aclarar que en esta ocasión no voy a hacer un resumen como tal de la película, ya que todavía sigue en cines y yo considero que vale mucho la pena ir a verla. Es una experiencia que de verdad, si te gusta el cine, no te la puedes perder, y por ende no quiero arruinarte la experiencia. Lo que sí puedo hacer es contarte básicamente mi experiencia particular mientras la veía y algunos detalles generales que ya se saben, o sea que no va a haber spoilers en pocas palabras, y básicamente cómo pues yo llegué a esta obra, porque en realidad es una obra de literatura. Bueno, básicamente esta segunda parte se estrena después de ya casi 3 años desde que se estrenó la primera y continúa de donde se había quedado. Para quienes no hayan visto la primera, a grandes rasgos, Dune nos cuenta la historia de un universo de ciencia ficción en el cual digamos que hay un sistema medieval de castas y casas, es decir, donde gobiernan los nobles, pero en vez de ser, digamos, países, gobiernan planetas. En este mundo existe una casa que es la del protagonista, que se llama la casa Atreides. El protagonista es Paul Atreides. Está la casa Harkonnen, que básicamente son los rivales de esta familia, y la casa Corrin, que es básicamente quien ostenta el poder en la actualidad, que es básicamente el emperador regente del universo. Y teniendo estas bases, básicamente te explican que el emperador manda al líder de la familia Atreides a gestionar el planeta más vital dentro del universo, que es básicamente el planeta Arrakis. ¿Por qué? Porque a pesar de que es un planeta desértico con pocos habitantes y básicamente pocos recursos naturales, ostenta un recurso natural que sí es el más importante del universo, debido a que es el con el que generan el combustible para realizar viajes espaciales. Entonces él llega a este planeta, el líder de la casa, el padre del protagonista, y básicamente se van dando cuenta de que hay problemas porque los habitantes de ese planeta son como muy religiosos, llamados los Fremen, y básicamente no les parece bien que estén extrayendo ese recurso porque dañan al planeta y generan que se pongan violentos los animales más poderosos de ese planeta, que son gusanos gigantes de arena. A grandes rasgos esa sería como la premisa. Obviamente el atractivo de Dune va más allá de lo que te acabo de decir, va en que es muy parecido a Juego de Tronos, es decir, son las luchas de poder de los nobles, las intrigas políticas que ves, el cómo lo hacen para ostentarse, ya que obviamente tener ese cargo que tiene el papá del protagonista, de Paul, es muy atractivo, porque básicamente es tener como la administración del recurso, entonces la administración de los recursos económicos de toda la galaxia. Entonces obviamente va a haber otras casas que van a pelear para ostentar ese poder, y detrás de ellos hay una intriga política, porque realmente el interés del emperador era quitárselos de encima, por decirlo de alguna manera. A grandes rasgos, esa es la premisa, y cómo este protagonista pues busca retomar lo que le pertenece y cobrar venganza por su casa, aliándose con estos habitantes de este planeta, aprendiendo sus costumbres. Básicamente, esa siempre ha sido la premisa, desde la 1 esa era la premisa. Y lo interesante es la ejecución, más allá de lo que les acabo de contar. Y obviamente, a grandes rasgos, esta segunda parte sí es mucho mejor que la primera, porque pues es el clímax. Aquí vemos cómo llegan a una resolución, vemos ya el conflicto o el combate directo de estas facciones y su resolución aparente, ya que para quienes no lo sepan, esta película solamente es la primera de una saga literaria, es decir, si no mal recuerdo son 6 libros principales, y básicamente estas 2 partes equivalen al primer libro. Entonces pues faltan que adapten el resto. Al final de la película te van a entender que sí tienen la intención de adaptar el resto, pero hasta ahorita es incierto cuándo y cómo van a adaptar esas otras secuelas. Pero a grandes rasgos esta historia del primer libro sí es muy autoconclusiva, a pesar de que forme parte de un universo vastísimo de literatura. Entonces para mí la película me gustó bastante. Yo sí considero en mis gustos que sí le daría un 9, un 9.5, más que nada pues porque hay ciertas diferencias que no me gustaron tanto en cuanto a ciertos detalles como los abordaron, pero la película me parece excelente a nivel de los apartados artísticos, es decir, incluso desde el guión, desde la actuación, desde la escenografía, la fotografía, incluso el sonido es envolvente. O sea, yo considero que esté bien. El problema para mí radicaría, o sea, yo le doy esta calificación y sé que es alta, y yo sé que tal vez para una persona normal no le daría una calificación tan alta, tal vez para una persona normal es un 8, una película disfrutable, y entiendo el porqué, debido a que esta es una película un poco densa. ¿Qué significa eso? Que si no te gusta la ciencia ficción, no te gusta como explorar o andar conceptos alternos o extraños, originales, probablemente te va a aburrir, porque es una película muy contemplativa. Entonces, si eres así y de plano no aguantas nada de eso, mejor pues abstente de forzarte a estar en eso, o si vas a ir, pues
prepárate mentalmente a lo que vas a ver. Con esto no quiero decir que la película sea aburrida, solo digo que es una película pesada y contemplativa, que exige tu atención y tu paciencia para que lleguen las cosas, no ocurren de tajón. Pero como experiencia cinematográfica sí vale mucho la pena. Por ejemplo, yo lo fui a ver en una sala Gigamax, que básicamente tiene un sonido muy envolvente y una pantalla mucho mayor. Y si la película hubiera estado en 3D, yo estoy seguro que la película hubiera sido todavía más increíble. O sea, es una película que vale la pena ver en esos formatos, que explotan sus cualidades. Pero si eres una persona que solo quiere ver una película tranquila y no quiere pensar, tal vez esta no es la película que estás buscando. Una vez dejado claro ya esto, los apartados o los elementos que quiero abordar o que me gustaría compartirles es que en realidad esta película yo ya conocí un poco la historia. ¿Por qué? No tanto porque haya leído la novela original. Hay una película, hay una versión antigua de los 80s que fue dirigida por David Lynch, en la cual engloban las dos partes que estamos viendo actualmente en una sola, y por ende es una película muy larga y pesada. Pero a mí me gustó en ciertas cosas más la anterior, más que nada pues porque en ese entonces los efectos especiales que utilizaban, como no existían los efectos a computadoras, realmente tenían que hacer pues la escenografía, realmente tenían que construir robots o cosas así para mostrarte organismos o cosas o maquinarias grandes. Entonces son cosas muy físicas. Es una cuestión muy particular mía de que a mí me gusta ver las cosas palpables, físicas. Pero con esto no quiero decir que las nuevas se vean chafas, al contrario, de hecho creo que tiene uno de los mejores CGIs que he visto en mi vida, porque de verdad si crees que está todo el tiempo lo que estás viendo, desde las maquinarias, desde los gusanos, básicamente si consideras o si cuando lo estás viendo como un mundo real, si te crees que existe ese planeta y lo que estás viendo dentro de él. Pero por ese simple detalle y la forma en que está como narrada, su estilo retro a mí me da un poco más de nostalgia en la otra. Estas yo las disfruté las dos partes, yo las disfruté mucho, a mí me gustaron mucho. Considero que son mucho mejor adaptación que la anterior. No porque la anterior sea mala, sino porque obviamente al separarla en dos partes abarcan mejor y ahondan más en detalles que no podrían. Más que nada porque aparte la novela original es muy gorda, es muy gruesa. O sea, no es una película que sea fácil de condensar en una sola película. Por eso yo siento que tomaron la decisión correcta al partirla desde el principio, de decirte vamos a hacer las cosas bien. Y siento que una de las cosas más destacables de la película es claramente su elenco, con Timothée Chalamet y esta Zendaya, pero también el resto de los personajes, no solamente los actores famosos, la mayoría hace muy bien su trabajo, te lo crees, te transmiten, como decía, la sensación de ver ese mundo, de cómo funciona. En cuanto a detalles, más que nada, el único aspecto como que no me gustó mucho es que en esta película, como la tratan de hacer muy realista, se pierde parte del encanto, ¿no? De la franquicia o de la novela original. ¿Por qué? Porque es una novela que a pesar de que es de ciencia ficción, también tiene elementos fantásticos y elementos sobrenaturales. Entonces, por ejemplo, el protagonista es visto como un mesías dentro de este mundo. Y en esta película te dan a entender que es visto así por la comunidad de ese planeta, pero realmente en los libros, básicamente el güey casi es Jesucristo, es decir, es un profeta que estaba destinado a nacer. Hay muchas pruebas de ello. Nadie se sorprende porque cumple con estas características y pues lo aceptas, ¿no? Tú desde el principio dices, ok, este güey es el elegido. Otro dato curioso para quienes no conozcan la novela original o no haya visto las películas es que esta fue prácticamente la primera novela de ciencia ficción que existió, así como saga literaria, y dio vida a que inspirara a muchos otros creadores, por ejemplo George Lucas, que hizo Star Wars, o otras películas que se hicieron eventualmente, no solo de ciencia ficción, en general. Entonces, de hecho tengo un video hablando de eso, lo más seguro es que aparezca al final de este video el link, por si lo quieren ver. Pero básicamente esta película sí cae en muchos tropos o convencionalismos, porque es un libro muy antiguo. Este libro es como de los 70s, 80s, y por esa razón que para mí sí tiene mucho mérito lo que hizo el autor de esta obra, Frank Herbert, debido a que en su momento, como no existía la ciencia ficción como hoy entendemos, así de que había muchos elementos en que inspirarte, y en general todavía no estaba desarrollada la tecnología, en una época analógica, para mí sí tiene mucho mérito lo que hizo, porque él construyó todo este universo, que no solamente son los 5 libros, en realidad es una saga compuesta casi por 27 libros o 27 novelas, que en realidad 5 son principales y los demás son spin-offs, son cosas que te cuentan de antes, contextuales o posteriores o de otros personajes, pero no deja de ser una saga literaria muy larga, muy compleja y muy completa. Y él creó eso, y para mí eso tiene mucho mérito porque lo hizo en una época donde no era posible, donde no era sencillo, todo lo tuvo que hacer de su imaginación. Obviamente usaba parámetros de su entorno y de su contexto para crearlo. Yo por ejemplo veo muchas analogías con el problema del petróleo y el
Medio Oriente en esa época, como lo que estaba viviendo Estados Unidos con Vietnam. Básicamente como que a él le tocó vivir eso en el momento y lo adaptó a su novela. Hay también elementos como que se acaba de descubrir el LSD y los efectos que tenía, y él hace una metáfora de eso con la especia dentro de esta novela. Y así, o sea, sí, obviamente también agarró otro tipo de inspiraciones, pero no eran literalmente voy a calcar esta historia y hacer unas cuantas diferencias como lo hacen hoy en día, que todas las obras de ciencia ficción se basan en Star Wars. Aquí no, él tuvo que crear casi el universo desde cero, y por eso para mí tiene mucho valor. Y esos son los elementos que a mí me gustan mucho, porque son una de esas obras o franquicias que existen, no solo en películas sino en la literatura, que no necesariamente era una obra ilustrada que tuviera ilustraciones, pero era tan creativa y tan imaginativa en las cosas que proponía, que cuando tú buscas en Google así ilustraciones de Dune de las novelas, son escenarios impresionantes, magníficos, escenarios que solo he visto por ejemplo con las ilustraciones que le hacen a Lovecraft o las que le hacen a George R.R. Martin. Es decir, que no son que ellos hayan contratado un dibujante profesional para hacer sus ideas, sino que como es muy interesante las descripciones que hace del mundo, y son mundos muy distintos a los convencionales, a la ciencia ficción clásica, y aquí les digo tiene su propio, ahora sí que su propio lore, su propio contexto, su propio universo y mitología. Son muy distintos a lo que has visto de cualquier otro autor. Entonces siento que esa parte vale mucho, porque para las personas que por ejemplo están leyendo la novela y así buscan ilustraciones, cada quien que entendió esa novela y realizó una ilustración es completamente distinta a la de otro, pero igual tienen similitudes, y eso es impresionante. O sea, todo lo que puede evocar en tu mente estas novelas. Por eso yo quería ver cómo que fuera llevado a cabo al cine, pero en la actualidad, o sea, cómo se vería actualmente, con mejor tecnología, con mayor tiempo para ahondar en las diferentes tramas que te plantea la película, en los personajes. Y siento que, les digo, tal vez no se cumpla el proceso ambicioso de adaptar todo, pero si adaptan la saga principal yo me doy por bien servido. Incluso si solo son estas dos que adaptan el primer libro, siento que es una muy buena adaptación. Por eso digo que vale la pena que lo vayas a ver en el cine. Y como dije a principios del video, la película tiene un final abierto. Sí cierra casi todo lo que ves, pero deja un final abierto a los eventos que probablemente se desarrollen en las otras novelas. Yo no he leído las novelas, entonces no les podría decir si lo que va a venir es mejor o peor o cómo está el rollo, pero se nota que abren el contexto, el universo, para que pueda seguir desarrollándose. Y por esa razón, eso es lo que quería contarles a grandes rasgos como mis primeras impresiones de esta película. Es probable que si veo que les interesa y ustedes lo desean, yo haga un directo en el que profundice todavía más y me extienda, pero a grandes rasgos esto es lo que yo quería compartir. En cuanto a cómo lo hacen Timothy y Zendaya, yo siento que lo hicieron muy bien, mejor de lo que yo me esperaba. Yo sabía que podían hacer un buen trabajo porque Timothy es uno de los mejores actores actualmente, y aunque Zendaya no es mi actriz favorita, no es una mala actriz, es buena en lo que hace. Hay papeles que hace mejores que otros o que son más desafiantes, y por eso ahí sale a relucir su talento, y yo siento que este es uno de esos trabajos donde Zendaya hace bien su papel, se distingue a lo que ha hecho anteriormente, y considero que, como dije al principio, todos, no solo los protagonistas, hacen un buen trabajo de actuación. Hay cosas de caracterización, pero eso ya no depende de ellos, depende de la visión del doctor de fotografía o el de vestuario, que siento que se volvieron un poco grises, monocromáticas, que es justo lo que no me gusta de la ciencia ficción actual, que le quitan mucho de los colores vivos y de la imaginación para hacerlo todo muy frío y metálico. Siento que aquí le pasa eso a algunos personajes, y que por eso en la adaptación viejita como que sí dejaban esa parte creativa y colorida de ciertos personajes, como por ejemplo el conde, la apariencia del conde, pero no siento que esté mal adaptado, solamente es una visión distinta. Digamos que aquí es una visión más, y aquí sí aplica término mamador, cinematográfico. Esto es cine, porque hay momentos, por ejemplo, cuando te dicen el origen de uno de los personajes que realiza este actor que recientemente interpretó a Elvis, la película biográfica de Elvis. En esta película interpretó a un personaje que su introducción en la historia, literalmente la película se vuelve en blanco y negro, tal vez porque así eran las luces del estadio en el que él combate, pero el chiste es que funciona como si estuvieras viendo una película de otro estilo, ¿no? Más de expresionismo, si lo quieres ver así. Y es ahí lo que me gusta, como su director, a pesar de que yo no lo conocía, sí demuestra que tiene bastante conocimiento cinematográfico, usa diferentes usos, no deja que todo el tiempo sea el mismo estilo, pero le da una esencia que le da como continuidad, sin que choquen estos estilos tan divergentes de hacer cine, y al mismo tiempo te da un producto comercial y disfrutable. Para mí eso es lo que rescato, o básicamente tengo que decir al respecto. Pues nada, chicos, eso es lo que quería compartirles. Si el video les gustó, yo les recomendaría que le den me gusta y se suscriban para que vean más videos así. Y si tienen alguna petición para un futuro video, pueden dejármelo en la caja de comentarios. Sin más por agregar, esto sería todo y nos veríamos en otro video. Hasta luego.